Muy buenas noches amigos, soy Mauricio Fernandini. Aquí empieza otra edición de las 5 de las 7. Transcurre el Pleno del Congreso de la República. Deseamos saber en qué etapa se encuentra y para eso hemos invitado al congresista Alejandro Cabero de Avanza País. Muy buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros. Hola Mauricio, encantado de estar en tu programa. El tema de Abimael Guzmán, del genocida Abimael Guzmán, se está viendo en este pleno y se tendría que llegar finalmente a un acuerdo con relación a qué hacer con sus cenizas. Me parece que con respecto a la cremación está ya casi definido, aunque no aprobado, pero ¿a dónde irían esas cenizas? Sí, en este momento, bueno, se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso, uno de parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y otro presentado por la Comisión de Justicia que preside la congresista Gladys Echaíz. El texto ya ha sido debatido, digamos, en la sesión de hoy día y lo que ha ocurrido es que hemos pasado a un cuarto intermedio en el que en este momento se está determinando precisamente esa fórmula, ¿no? Hay quienes sostienen que una vez incinerado el cuerpo, deba ir a una fosa común, ¿no? O deba ser entregado a la familia, o incluso hay otros que hemos sostenido, por ejemplo, nuestro vocero Williams y el congresista Montoya de Renovación Popular también han sostenido que las cenizas deben ser arrojadas en la milla 201 fuera del territorio del país, ¿no? Porque evidentemente, digamos, tratándose de terroristas, de asesinos, de genocidas de esta naturaleza, sería un gesto político simbólico e importante expulsarlos del territorio nacional, ¿no? Y que sus restos no ensucien el mar de Grau o no manchen la tierra de Cáceres, ¿no? Recapitulando, hay consenso con relación a la modalidad, va a ser cremación, sí o sí. Ambos proyectos de ley optan por lo mismo. Finalmente, ¿a dónde van las cenizas? Un proyecto creo que está teniendo en cuenta que podría ir a un familiar, en este caso sería Elena Iparraguirre, y la otra opción es que vaya al mar. Sí, o se estaba evaluando también la posibilidad de una fosa común o un lugar, o enterrarlas en algún lugar desconocido, ¿no? Porque la finalidad es precisamente evitar los delitos, los posibles delitos de apología al terrorismo que podrían derivarse del culto a los restos de un terrorista, ¿no? Y en su posición personal, o si es posible saber qué se ha hablado dentro de la bancada de Avanza País con relación al destino de las cenizas del genocida, ¿cuál es? Sí, nosotros hemos de hecho propuesto y nos hemos sumado a la propuesta que fue originalmente del congresista Montoya de arrojar los restos, las cenizas, en la milla 201. ¿No? Esa es la posición que nosotros hemos planteado en el debate y vamos a ver si es recogida o no finalmente en el texto sustitutorio, porque como te decía, creo que es muy simbólico que los restos no estén en el Perú, sino que sean expulsados debido al tremendo daño que, tratándose especialmente de criminales terroristas, han causado al país, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el Congreso de la República una vez terminado este capítulo, independientemente de lo que se decía hacer con las cenizas del genocida Abimael Guzmán, en cuanto que hay remanentes en el BRAE? 16 compatriotas fueron asesinados entre la primera y segunda vuelta electoral, algo que no debemos olvidar. Y cuando Abimael Guzmán fue capturado, fue tan desafiante con las autoridades al decir de que podían matarlo, pero su ideología lo iba a sobrevivir. Estamos en un momento debatiendo a dónde van las cenizas, pero simpatizantes, filoterroristas, Movadef y reactivaciones que no condenan radicalmente al terrorismo, ya las tenemos dentro del sistema. ¿Qué se puede hacer dentro del Congreso para finalmente encontrar un equilibrio? Mira, es totalmente cierto lo que dices. Abimael Guzmán ha muerto físicamente, pero todavía no hemos logrado, a pesar de que ya van 29 años de su captura, derrotar las ideas senderistas que el día de hoy no solamente están presentes en el BRAE, sino, creo yo, están presentes a las más altas esferas del gobierno. Hemos tenido hoy día a los parlamentarios de Perú Libre siendo los principales opositores durante todo el debate a la cremación del señor Abimael Guzmán, ¿no? Entonces es evidente que esa ideología ha impregnado hoy día a las más altas esferas del gobierno y donde falta trabajar mucho, Mauricio, es la educación. O sea,
si no le enseñamos a los jóvenes qué fue el terrorismo, ¿no? Y no aprendemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Mira, te cuento mi experiencia. Yo tengo 29 años, ¿no? Yo nací en 1992. Yo no he vivido el terrorismo, tampoco he vivido la hiperinflación, las empresas públicas. ¿El año de la captura nació usted justo cuando lo capturaron? Exactamente. En septiembre del 92. A mí me bautizaron un 12 de septiembre del 92, el mismo día de la captura. El día de la captura. Sí, y mi generación, aquellos que tenemos menos de 30 o 31 o 32, lo que ha ocurrido es que quizás hemos dado por sentado que vamos a seguir siempre viviendo en un país libre y democrático, ¿no? Y no hemos tomado conciencia de que estas cosas se tienen que defender todos los días, y no hemos dado la batalla política a aquellos que creemos en la libertad y que la defendemos, de concientizar a las nuevas generaciones de que es importante defender estos principios y estos valores. Entonces creo que es importantísimo empezar a trabajar eso. De hecho, nuestra congresista Norma Yarrow ha presentado hoy día una moción para exhortar al gobierno a que trabaje la educación en los colegios y que se enseñe en los colegios de educación primaria y secundaria a nivel nacional los horrores que fue la época del terrorismo, y que se enseñe no diciendo que fue conflicto armado interno, guerrilla, no, diciéndole que fue terrorismo y que fueron asesinos y genocidas, ¿no? Y llamarlos verdaderamente por su nombre, que es fundamental para poder entender la historia y no volverla a repetir, ¿no? Estamos discutiendo a dónde van las cenizas y tenemos que tomar conciencia que él, antes de morir, nunca pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. Más bien en el 2010 creó el Movadef, que es su brazo político, que ha intentado inscribirse como partido y participar activamente en la vida política de nuestro país. Y hemos visto cómo su cónyuge le hizo una carta poder a la señora Quiñones, que cumplió sentencia por terrorismo, pero está entre los ciudadanos y no tiene ninguna actitud tampoco condenatoria con lo que pasó. Es decir, que mientras se decide a dónde van las cenizas del genocida, es importantísimo desde el Congreso sentir que hay una estrategia que contrarreste y que cuente la historia como fue. Todo aquel que desconoce su historia vive en el permanente riesgo de repetir los errores del pasado. Totalmente, Mauricio. Mira, lamentablemente hoy ya tenemos una bancada en el Congreso que no hace esa autocrítica, ¿no? Yo he visto todo el debate durante la tarde y ellos han sido incapaces de hacer la autocrítica. Lo único que han dicho es que debería incluirse también a Alberto Fujimori dentro de los presupuestos de cremación y de destierro, ¿no? Y que deberían incluirse aquellos condenados también por otra serie de delitos que no vienen al caso en este momento, porque en este momento lo que estamos discutiendo son los delitos de terrorismo, ¿no? Y es evidente que ellos, en un intento de justificar, ¿no? Nosotros fuimos menos malos o fuimos igual de malos o hay otros igual de malos, están tratando pues de una manera socarrada justificar el espanto terrorista, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a condenar eso desde los medios de comunicación, desde el Congreso, desde las escuelas, desde la academia, y trabajar todos como sociedad en condenar estas cosas y no pasarlas por agua tibia, porque por mucho tiempo estas cosas se han pasado por agua tibia y hoy día vemos pues que están en las más altas esferas, ¿no? De hecho, hoy día, me parece, Perú 21 dio a conocer que hay una serie de personas que se habían reunido con una serie de congresistas el día de Perú Libre durante la campaña y que se les ha encontrado haciendo arengas a Abimael Guzmán y pidiendo que se instale un mausoleo para Abimael Guzmán y pidiendo que sus restos sean entregados a la familia, o sea, y han sido detenidos, se dio un grupo de ellos por apología al terrorismo, ¿no? Entonces, eso no debemos repetirlo, ni justificarlo, ni incentivarlo bajo ninguna circunstancia. A propósito, quiero aprovechar su formación de legislador y de integrante de la bancada de Avanza País y en el mismo espíritu para saber cuáles son los pasos que nos falta para concretar la interpelación al ministro de Trabajo Maraví. Como todos o la mayoría de ciudadanos sabe, el periodista de investigación Ángel Páez ha exhibido atestados policiales donde se le relaciona con atentados terroristas. Han aparecido más evidencias de los vínculos de Maraví en el 82 con Sendero Luminoso. Esto ha motivado que se abra una posible interpelación. Me parece que la presentó el almirante Montoya en su bancada, pero luego todo el Congreso, de acuerdo al reglamento, está al tanto. Y no sé si está en la agenda de este pleno
ilústrenos un poquito porque no es tan fácil de interpretar su reglamento y los pasos a seguir. Sí, mira, te cuento un poco qué pasó con la interpelación. En la sesión anterior, porque así lo estipula el reglamento, se dio cuenta de la interpelación y lo que tiene que ocurrir es que a la siguiente sesión se vota la interpelación para saber si se admite o no se admite, se cita al ministro, el ministro viene al Congreso y en función de si ha absuelto las dudas de los parlamentarios, puede quedar ahí o si no las absuelve se podría eventualmente plantear una censura. Lo que ocurre es que la sesión que estamos teniendo el día de hoy, en estricto, es una continuación de la sesión que hemos tenido el jueves anterior. O sea, la sesión no fue levantada, sino que fue suspendida. Por lo que los temas que estamos viendo hoy día son temas que conciernen y que continúan de la sesión anterior. Lo que tendría que ocurrir ahora, más tarde, una vez terminado el debate de la confianza que estamos teniendo en este momento, de la cuestión de confianza, mejor dicho, que estamos teniendo en este momento, es que se levante la sesión, se inicie una nueva sesión y se vote la cuestión de la interpelación al ministro Maraví. Yo lo dije hace unos días en una entrevista, para mí es insostenible la permanencia del señor Maraví en el gabinete. Para mí es clarísimo que esta serie de cuestionamientos hacen insostenible su permanencia. Lo dijo también la propia vicepresidenta Dina Boluarte hace algunos días, que el presidente estaría evaluando la salida de algunos ministros. Entonces, yo creo que la interpelación se va a aprobar, espero al menos que se logre aprobar en el Parlamento, si no es hoy, máximo la siguiente sesión, ¿no? Acaba de mencionar lo de la cuestión de confianza. Me parece que todos tenemos muy presente que el Congreso anterior le negó 2 veces la confianza al Ejecutivo y eso motivó que el presidente Vizcarra, a través del presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces, lo disuelva. Eso está escrito en la Constitución. El Tribunal Constitucional lo interpretó y dijo que era absolutamente válido. La señora Patricia Juárez, desde la Comisión de Constitución que preside, está pidiendo una modificación de la cuestión de confianza que están debatiendo en este pleno. Sí. Mira, no es una modificación a la figura, por eso no es una reforma constitucional. Lo que se está haciendo en este caso es precisar algunos alcances de la cuestión de confianza a través de una ley y eso se ha hecho en diversas oportunidades. Te pongo un ejemplo. La vacancia por incapacidad moral, que hoy día requiere 87 votos, el número de los votos que requiere, 87, no está en la Constitución, está en el reglamento del Congreso, por ejemplo, y lo que hace es precisar que tú no puedes vacar al presidente si no tienes 87 votos. De hecho, por ejemplo, para poner un ejemplo histórico, el expresidente Alberto Fujimori en el año 2000 fue vacado con 34 o 35 votos, ¿no? Y en esa época se necesitaba solamente mayoría simple. Es a raíz de esa decisión que el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso a elevar los números de votos y exigir 87. Entonces eso se hace a través de una ley. Y eso no desnaturaliza la figura de la vacancia ni nada por el estilo, solamente precisa que tú tienes que cumplir una serie de reglas para poder aplicarla. Lo mismo se está haciendo en este caso para la cuestión de confianza. Aquí no se está desnaturalizando la cuestión de confianza. Lo que se está diciendo es, si el presidente, por ejemplo, no puede observar una ley de reforma constitucional, menos aún podría hacer cuestión de confianza por una ley de reforma constitucional. Entonces, esa es una cosa que se pone allí, ¿no? Si es evidente que el Parlamento tiene competencias exclusivas y excluyentes, como nombrar los miembros del Tribunal Constitucional, como nombrar los miembros del Banco Central, como elegir al defensor del pueblo, y en eso consiste la separación de poderes, es evidente también que el presidente no puede hacer confianza por competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Esa es la segunda cosa, ¿no? Y la tercera cosa que se precisa en la norma es que el sentido de la votación del Congreso lo interpreta el propio Congreso. No puede existir esta cuestión de interpretar a través de una denegación fáctica donde el Poder Ejecutivo interpreta la voluntad del Poder Legislativo en una evidente ruptura del equilibrio de poderes. Entonces, son cosas que no desnaturalizan la figura, pero sí precisan algunos hechos que, siendo evidentes, tienen que estar en la normativa para no desnaturalizar ni abusar de la figura de la cuestión de confianza, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, yo sí creo que ocurrió en el caso del expresidente Martín Vizcarra. Él abusó de la figura de la cuestión de confianza. Yo creo que él cometió un golpe de Estado y hasta el día de hoy condeno ese... No lo interpretó así el Tribunal Constitucional de ese entonces. Respetamos su opinión, estamos en democracia. También es interesante escucharlo, que el reglamento del Congreso es el que estipula que hayan 87 votos para proceder a la vacancia del presidente. Pero no vamos al tema de fondo, que es
¿Qué ocasiona una vacancia presidencial? Incapacidad moral permanente. ¿Qué es incapacidad moral permanente? Y se abre un universo, ¿no?, interpretativo que atenta contra el fino equilibrio de poderes que debe existir en una democracia tan frágil como la nuestra que intentamos construir y consolidar. Entonces, ustedes revisan lo de la cuestión de confianza y creo haberle entendido que no va a modificar la Constitución, eso sería más complicado y se tendría que ver en la siguiente legislatura, pero sí lo están viendo a nivel de reglamento. Pero si el Congreso con 87 votos arbitrariamente dice eso es incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? Nos hemos quedado debatiendo y persistiremos en debatir porque es algo tan gaseoso, etéreo, interpretativo arbitrariamente que se pierde un poco, insisto, ese equilibrio de poderes que debe existir. Yo coincido contigo, Mauricio. Creo que luego de reformar, precisar, estipular que necesitamos hacer algunos cambios en la figura de la cuestión de confianza para que sea más precisa en su interpretación, tenemos que hacerlo también ya a través de una reforma constitucional, si es que queremos ponerlo en la Constitución, o a través de una ley de desarrollo, si es que queremos ponerlo en una ley de desarrollo, sobre la incapacidad moral, porque para mí es evidente también que eso necesita muchísimo más precisión, ¿no? Claro. Y tiene que estipularse qué se entiende por incapacidad moral, porque no puede ser algo tan arbitrario y absolutamente subjetivo de parte del Parlamento. Para ponerte otro ejemplo, hoy día cuando uno quiere someter a un funcionario público a un juicio político, ¿no? uno puede someterlo a un juicio político por infracción a la Constitución, pero hasta el día de hoy tampoco, por ejemplo, existe un código de infracciones constitucionales, ¿no? Es un poco arbitrario qué es y qué no es una infracción a la Constitución. Entonces sí creo que necesitamos precisar mucho más estas cosas para hacer más predecible este sistema y generar más seguridad jurídica, que finalmente siempre es positivo para la democracia, ¿no? Claro, protegiendo al Congreso, que es un pilar de nuestra democracia, es una institución que queremos construir y creer en ella, pero cuando hablamos del Ejecutivo también pende sobre él una espada de Damocles que ustedes pueden desenvainar cuando les provoca. Lo de la incapacidad moral permanente ha quedado desfasado en el tiempo, me parece que en eso hay consenso y amerita una revisión. Y yo quería ir a un tema más allá de la interpretación legislativa vigente o por crearse. Pueden haber leyes perfectas, pero si no hay buenas personas, vamos a estar perdidos siempre. La vacancia se debatió cuando la gente se moría por miles diariamente, en plena pandemia. No teníamos oxígeno, no teníamos cama. Y en ese contexto vacaron a un presidente por incapacidad moral. ¿Cuántos congresistas han ido a San Juan del Lurigancho a ayudar a los ciudadanos a conseguir agua o a preocuparse por ellos? De repente no hay ninguna ley que los obligue a ir, pero me parece que desde la ciudadanía lo que estamos esperando de nuestros políticos es que interpreten las leyes con sentido común y por el bienestar de nuestro país. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Mauricio. Creo que efectivamente la grandeza del Parlamento reside en las personas que lo integran, ¿no? Tienen que ser personas moralmente preparadas, sin acusaciones. Entonces, sí creo que es importante y sobre todo que piensen en el bienestar del Perú, ¿no? Que como tú bien dices es importantísimo, y se preocupen por los problemas de sus circunscripciones. Tú acabas de mencionar el caso de San Juan de Lurigancho. Nosotros hace unos días hemos instalado un grupo de trabajo de los congresistas que somos de la ciudad de Lima, porque muchas veces ocurre que los 34 parlamentarios que representamos a Lima, muchas veces estamos preocupados en los grandes temas nacionales y interpelamos a Bueno, pero aquí en Lima le menciono el caso de San Juan de Lurigancho. Por supuesto. 15 días sin agua, y quien lo ha ocasionado negligentemente es una institución del Estado, Sedapal. ¿Cuántos funcionarios de Sedapal, y ustedes tienen la facultad de fiscalizar, están siendo investigados en las comisiones que tienen por montones? El presidente de Sedapal ha sido citado hace solo 2 días a la Comisión de Vivienda a explicar este tema. Y es pero a eso voy. ¿No le parece un poco tardía la reacción? Tienen 2 semanas sin agua, 2. Estamos hablando de Lima capital y del distrito que concentra la mayor cantidad de población. Es verdad, es cierto. Pero estamos hablando de la cuestión de confianza y no de un tema de vida o muerte.
que Mauricio, es vivir entonces, sin esta agua. Es una tarea, ojo, que el Parlamento, su tarea es legislar, fiscalizar y representar. Es una Yo me tarea refiero a la tarea de fiscalizar, porque es una institución del Estado, SEDAPAL es del Estado, y ustedes la tienen culpa es evidentemente la de este potestad de gobierno fiscalizar. incapaz, inepto, que sigue teniendo una empresa pública espantosa, que es deficitaria, y que por esa razón es que la gente hasta el día de hoy no tiene agua en Lima, y tenemos un gobierno absolutamente incapaz. El primer ministro vivía estando ahí, y yo quiero ver si es que van a lograr algo después de todas las cosas que ha prometido el señor en San Juan de Lurigancho. O sea, realmente quien tiene que resolver este problema es el Poder Ejecutivo, quien tiene que ejecutar, pero hasta el día de hoy seguimos teniendo un Poder Ejecutivo más señor ocupado, Cabero, tenemos que ser absolutamente claros con nuestra conversación, porque yo no le estoy pidiendo que el Congreso resuelva el problema, le estoy pidiendo que fiscalice, que a los funcionarios que actuaron negligentemente, los exhibe en una comisión para que la ciudadanía sepa quiénes han procedido negligentemente y han dejado 15 días sin agua a miles de habitantes de San Juan de Lurigancho. Eso le estoy pidiendo a través de los ciudadanos, que es lo que piden. Yo voy a los mercados, voy a las calles y es lo que están pidiendo. No en este momento la cuestión de confianza. ¿Es vital ahorita la cuestión de confianza? Mira, hace tan solo unos días atrás, yo estoy absolutamente convencido, Mauricio, que el problema de San Juan de Lurigancho es un problema prioritario, urgente, y yo coincido contigo. Sí tengo que decir que esto es una responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo y de su incapacidad y la ineficiencia de una empresa pública deficitaria como es SEDAPAL. En el caso de la regulación de la cuestión de confianza, que sí es una competencia del Parlamento y no del Poder Ejecutivo, ahí sí nos compete a nosotros legislar y llenar los vacíos que existen en la Constitución y en la normativa vigente. Entonces, esa sí es una tarea del Parlamento, más aún cuando solamente hace algunos días Pero el oficialismo, Mauricio, ya presentó un proyecto para una asamblea constituyente que implicaría una reforma a la Constitución, y ese proyecto podría ser eventualmente sujeto de cuestión de confianza de manera inconstitucional, ¿no?, si el Parlamento no toma las medidas necesarias para prevenir ese tipo de circunstancias inconstitucionales. Alejandro, insisto que mi pedido no es que el Congreso resuelva el problema de San Juan de Lurigancho, que lo tiene que hacer el Ejecutivo, pero sí ustedes tienen el poder de fiscalizar. Ese era el lado de mi pregunta. Mauricio, lo estamos haciendo de manera diligente. Se los agradecemos. Se los agradecemos. Y el otro lado era, bien, revisan la cuestión de confianza, pero revisen también el tema de qué es incapacidad moral permanente, cómo armamos nuestro equilibrio de poderes, lo ancho para el Congreso y lo angosto para el otro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la incapacidad moral tiene que precisarse, tiene que delimitarse. Creo que no debe ser una cuestión subjetiva, arbitraria y abierta del Parlamento. Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que esas son las reformas subsiguientes que le tienen que seguir a esta de la cuestión de confianza. Absolutamente de acuerdo contigo en eso. Esa sí es una tarea del Parlamento, y eso es una tarea en la que nos vamos a abocar en la Comisión de Constitución seguramente en las próximas semanas. Entonces, en una línea del tiempo, Alejandro, por favor, ¿cuándo se podría ver lo de la interpelación de Maravilla? En una línea de tiempo. ¿En 2 semanas, en 3 semanas? ¿Cómo coincide? Lo ideal es que sea hoy, si es que se levanta la sesión y se inicia una nueva sesión, para poder verlo como primer punto, ¿no? Creo que eso sería lo ideal. Eso es lo ideal y lo que el reglamento les permite. Así es. Si esto no fuese posible, la próxima semana es semana de representación, por lo que no tenemos pleno esa semana, y la subsiguiente, en la primera sesión que tengamos de pleno en esa semana, si es que se convoca quizás un pleno extraordinario el día lunes o el día martes de esa semana, podríamos ver el tema de la interpelación al ministro Manaví. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta noche, y si es posible, más adelante, si pasase algo en el Pleno y estamos al aire, apelaremos a tu ilustrativa conversación. Muchas gracias, Mauricio. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Juan Pablo León. Es un periodista del comercio que ha profundizado en tema de transporte público, usuario de las ciclovías. Es muy interesante escucharlo. Estamos consternados con la muerte de un joven que, trasladándose de un punto a otro, como lo hacen miles de ciudadanos ahora en su scooter, fue embestido por un bus de transporte público, y no ha sido accidente, ha sido un acto negligente. Con ese tema volvemos.